Ahora, en España, se está haciendo una investigación acerca de 300.000 niños aproximadamente robados por la Iglesia durante el régimen del dictador asesino de masas Franco en España. Niños robados, bebés en su mayoría, por la Iglesia católica, curas y monjas, y vendidos por un montón de dinero cada niño a personas privadas. Mujeres, durante el régimen franquista, unas mujeres porque eran esposas, madres o hijas de socialistas y demócratas, se las encerraban en la cárcel. Y cuando estaban embarazadas, daban a luz los hijos y decían las monjas asquerosas estas que habían muerto y que los habían enterrado. Y los vendían, por una parte, a personas privadas que querían un hijo, por un montón de dinero. Otros niños se llevaban a los monasterios, como ha sido de costumbre hasta el día actual, y allí los exterminaban y los sacrificaban a los demonios. En los sótanos de los monasterios de España, Portugal y otros países suramericanos, donde habitualmente desaparecen infinidad de niños que nunca vuelven a aparecer, en los sótanos de estos monasterios, a lo largo de la historia hasta el día actual, cuando se han hecho reformas, en los sótanos han aparecido cientos de esqueletos de niños. Y estos cerdos criminales, clérigos, satánicos, dicen que eran cementerios de niños. Ahora se hace mucho sacrificio de niños en el monasterio del Montserrat de Barcelona. Hay testigos oculares que lo han visto, sacrificios de niños, están vivos los testigos. Pues en España, una periodista llamada inglesa de la BBC, Katy Adler, está haciendo una serie de reportajes espantosos de los 300.000, una cifra aproximada, serán más, niños desaparecidos, vendidos y asesinados durante el régimen nacionalsocialista del dictador católico fascista Francisco Franco Bahamonde. Los curas cogían, y las monjas, a los niños, y aparte de venderlos y sacrificarlos, torturarlos. Resulta que hay un político español, Ángel Núñez, que quiere hacer una investigación y quiere sacarlo a la luz pública, pero el gobierno español no quiere que se haga esto público, ni quiere y prohíbe hacer investigación alguna sobre estos niños desaparecidos durante el régimen satánico católico fascista de Franco. ¿Por qué no quiere? Porque todo es un engaño. El gobierno español ha trabajado y trabaja, y se llama de izquierdas, claro, solo de nombre, con el clero y con el Vaticano. De hecho, España es abusivo. Unas subvenciones multimillonarias anuales a la Iglesia de 16.000 o 17.000 millones de euros, y lo que pidan. Y cada vez que aparece el Papa antiguo miembro de la Juventud de Hitlerianas, admirador de Franco, protector de pedófilos, antiguo cardenal de la Satan Inquisición en el Vaticano, mandó escrito, siendo cardenal allí en el Vaticano, este Papa de pájaro de cuenta, a todos los obispados del mundo, un escrito que se le llamó solicitud, para decir que a todos los niños, miles y miles de niños violados por clérigos, obispos y cardenales católicos, se les amenazara a ellos, a sus padres, o se les eliminara. Cada vez que este pájaro de cuenta aparece en España es bienvenido por políticos, por noblezas, que se besan los traseros unos a otros y se dan alabanzas y aplausos, y cuesta a los españoles más de 100 millones de euros en un país donde hay más de 4 millones de parados, y se deja abandonado literalmente a la gente que no tiene trabajo, que son jubilados, que no tienen dinero ni para pagar la vivienda, que no tienen dinero para sus niños, no tienen nada. Claro, no hablo de los políticos, ellos sí tienen millones. Por ejemplo, José Bono, muy aliado con la Iglesia, cuando fue presidente de Castilla-La Mancha, hizo fortunas
robando a manos llenas. Se le declaró que habían descubierto cientos de millones de euros, viviendas, villas de lujo y tal, y salió zumbando hacia el Vaticano como embajador de España en el Vaticano con sus amigos clerigales. Es espantoso que estos cerdos del Vaticano y esa gentuza satánico criminal hayan violado y estén violando a niños y asesinándolos a sus anchas, millones de niños, porque ha sido habitual de toda la historia. Cuando uno se horroriza y se pone el pelo blanco de ver que la Inquisición, la Satan Inquisición, bueno, hombres, mujeres, niños, niñas, torturados diabólicamente, satánicamente, quemados vivos, destrozados sus huesos. A las mujeres las metían en la dama de hierro, una caja de hierro en forma de mujer, y le clavaban pinchos en los pechos, en la vagina, en los ojos, y se dejaba de sangrar varios días hasta que morían. Las quemaban vivas en las sillas de hierro, las destrozaban los pechos, los huesos, los ojos, porque el clero católico ha sido de siempre homosexual depravado y pedófilo corruptor de menores. Es espantoso que estos seres demoníacos de una religión satánica que no tiene nada que ver con cristianismo, no sé por qué narices le han llamado son cristianos, es como dijo Jesucristo, lobos feroces vestidos con pieles de oveja, lobos que han asesinado gente, millones, torturados, quemados en los Pirineos catalanes. Había una organización cristiana genuina, los cátaros, pero eso ha sucedido en todo el mundo. A toda una población de niños, bebés, mujeres, los quemaron vivos en la plaza de Cremat. Los quemaron toda una población, como dijo todo Madrid, vivo. Increíble que estos seres satánicos hagan destrozos, asesinatos, crímenes y sean protegidos por los gobiernos. Porque es habitual este caso que hablo de España, 300.000, bueno, ha pasado, como dije anteriormente, en Canadá, ha pasado en Sudamérica, ha pasado en Portugal. Hay muchos crímenes, atrocidades, satanismo que sigue haciendo la Iglesia Católica, ocultado y protegido por los gobiernos. Como comenté en caso anterior, el caso de las 3 niñas de Alcácer, es diabólico. La Iglesia Católica pagó a Anglés y a Ricard muchísimo, tenían las cuentas corrientes estos dos monstruos, 85 millones de pesetas y varias casas, pisos, incluso Anglés fugado de la cárcel de Valencia y viviendo tranquilamente en Valencia con su madre sin que haya busca y captura. Estos personajes ya habían hecho muchos crímenes financiados por la Iglesia Católica a niños y niñas para torturarlos y realizar vídeos snuff que son visionados, estos vídeos de satanismo, torturando, masacrando y violando niños y asesinándolos, son visionados por clérigos satánicos del Vaticano y por papas. El papa anterior, Juan Pablo II, había sido en Polonia fabricante de ciclón B, cianuro para las duchas de los campos de exterminio donde murieron millones de mujeres y niños y niñas gaseados. Este papa, Juan Pablo el Santo, y huyendo cuando terminó la guerra, le dijeron al Vaticano que se metiera al sacerdote porque los satanistas del Vaticano en sesiones espiritistas habían visto que este sería un personaje importante dentro del satanismo del Vaticano. Y así fue, efectivamente. Todo esto lo han estado ocultando y lo ocultan los gobiernos, que no quieren mover un dedo para encarcelar y acabar con estos demonios criminales del Vaticano y su gentuza. Así que los niños están desamparados, nadie les va a ayudar, nadie, a no ser gestiones como están haciendo en España, privadas, familiares, e incluso esos niños raptados, vendidos y asesinados, parientes de esos niños, que están haciendo privadas gestiones. El gobierno no mueve ni un dedo, porque el gobierno protege a esta gentuza satánico-criminal. Y como decía anteriormente, cuando este papa, que ya le ha dado por, ha visto un país de imbéciles, una república bananera, como pasa en España, aparece ya, pero ya casi 2 o 3 veces al año, y le dan 100 millones de euros
aproximadamente para gastos y cosas y regalos, y van las noblezas y todo el mundo a besarle los pies y a darse abrazos y besitos. Un responsable de la guerra civil española, el Vaticano y la Iglesia Católica, impulsando al dictador Franco a asesinar 1 millón de españoles, plazas de toros llenas de jóvenes socialistas, demócratas, como pasó en Chile con Pinochet, impulsado y protegido por la Iglesia Católica y financiado. Y se asesinó un montón de gente, se llevó en una década a España a la Edad Media, a un estado totalitario de terror, de miedo y de muerte, por el cual durante el régimen franquista se violaban millones de niños, se obligaba a los niños pequeños a ir a la escuela a los 5 añitos, y allí todos violados, o la mayoría eran violados por clérigos y monjas. Pues han matado niños en los monasterios de clausura, eso, los que han querido, pero a latigazos. Pasó igual que en Alemania durante el régimen de Hitler, que a los niños de disidentes políticos o de otras fracciones o religiones que no querían saber nada con el nacionalsocialismo, cogían a los niños y a latigazos y a palos y a patadas los hacían adoctrinar al régimen nazi socialista alemán, y muchos los asesinaron a patadas y a palos. Es las monjas, estas lesbianas asquerosas. Es horrible que una religión satánica de esta magnitud se esté protegiendo hasta el día de hoy y beneficiando y haciéndola multimillonaria, porque la religión católica, no solamente con las multimillonarias subvenciones de todo el mundo católico, sino que encima son los traficantes de droga más grandes de la tierra, con toneladas de droga, y las llevan desde Colombia hacia el Vaticano en valijas diplomáticas vaticanas. Del Vaticano se esparce a todos los obispados de Europa y ganan cientos de miles de millones de dólares y nadie mueve un dedo. Uno solo, Albino Luciani o Juan Pablo I, cuando le hicieron papa y entró y vio el Banco Ambrosiano, que tenían negocio de fábrica de armamento, negocios, tráfico de drogas, blanqueo de dinero de la droga tenían y tienen, claro, de todos los traficantes de drogas del mundo. Fábricas de anticonceptivos, la fábrica Serón del Vaticano. Sacrificios de niños, lo vio en los monasterios de Roma y de otras partes de Europa. Bueno, aberrante. Este hombre quedó electrizado y se horrorizó, dijo que echaría todo al día siguiente a patadas del Vaticano, que era diabólico. Y esa noche en complot, el cardenal del Banco Ambrosiano, Macinsko, con todos los cardenales y obispos del Vaticano, entraron en complot que había que asesinar a ese hombre, que no era la persona exacta para ser papa. Y le dijeron a Juan Pablo II que se preparara, que él era la persona escogida, según los visionarios y satanistas del Vaticano, que le habían dicho que ese había que ponerle. Y le asesinaron con cianuro a Albino Luciani y punto final. Y no han permitido hacer autopsia ni a sus parientes ni nada, enterrados rápidamente. Bueno, no llamaron al médico, imagínense, a las 4 Martisco llamó a los embalsamadores y a las 5 llamaron a Sor Vicenta, que era la que atendía al Papa, y le dijeron que mintiera, que ella le había visto muerto cuando ya estaba embalsamado. Bueno, son cosas tan satánicas, tan diabólicas, que electricitan, que a la gente se le pone el pelo blanco, y que los gobiernos se estén protegiendo a estos criminales. Las niñas de Alcácer, bueno, Anglés y Ricard, bueno, les habían pagado montones de millones. A Anglés la iglesia le dejó salir de la cárcel para que siguiera asesinando niños en ritual satánico y haciendo vídeos snudos para visionarlos en bacanales con las noblezas y con las clases ricas y en el Vaticano. Es espantoso. Anglés, desde luego, le tienen protegido en el Brasil la iglesia y no hay busca y captura. Y ha hecho ya trabajos para la iglesia a montones, ha ganado millones en Brasil y todo el mundo sabe que está en Brasil. A la policía española se le prohíbe hacer busca y captura, y policías que intentaron, como Pepe Navarro y Juan Ignacio Blanco, que intentaron sacar a la luz, porque ya habían visto en las cuentas bancarias de dónde venían 85 millones de Anglés y Ricard, de la Iglesia Católica, de los obispos de España. A la policía española les amenazó el gobierno, que los machacaban y los arruinaban la vida y la carrera. A ellos y a su familia se intentaban hablar. El médico forense que hizo las autopsias de las 3 niñas
le robaron las autopsias que había visto por semen y pelos y otras pruebas, que había habido aquella noche más de 7 personas violadas.